Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy vamos a ver Job 34 y sigue la historia de Eliú. Entonces vamos a ver qué onda con Eliú. Acompáñenme por favor vamos a recapitular para ver quién era ese Eliú. Acompáñenme Job 32, por favor. Voy a estar leyendo en la Nueva Traducción Viviente. León 32:2. Dice: Entonces Eliú, hijo de Baraquel el Busita, del clan de Ram, se enojó porque Job no quería admitir que había pecado y que Dios tenía razón cuando lo castigó. También se enojó con los tres amigos de Job porque al no lograr refutar los argumentos de Job, hacían parecer que Dios estaba equivocado. Eliú había esperado que los demás hablaran con Job porque eran mayores que él, pero cuando vio que ellos ya no tenían respuestas, habló con enojo. El hijo de Baraquel, Busita, dijo, bueno, y ya vimos, ¿no? Ya nos había dicho Israel que había pasado aquí. En el 33, al principio igual, Eliú del capítulo 33, igual lo que nos enseñaba Memo, dice, Job, escucha mis palabras, está hablando Eliú. Presta atención a lo que tengo que decir. Ahora he comenzado a hablar, déjame continuar. Hablo con toda sinceridad, digo la verdad. El Espíritu de Dios me ha creado y el aliento de Todopoderoso me da vida. Respóndeme si puedes. Presenta tu argumento y define tu posición. ¿Ok? Entonces, lo que podemos ver de Eliú es que, pues, cierta soberbia, ¿no? Eliú es un personaje peculiar porque siendo joven, no dice que tan joven, pero tenía como amigos a todos los de Job, incluyendo a Job. Entonces no se ve que sea una amistad de hace unos días o reciente, ¿no? Se me hace que ya tenían, por lo que podemos entender, ya tenía un buen rato conociéndolo. Entonces, como de repente, cuando viene todo esto, Eliú, para empezar, se enoja, porque Job no quiere reconocer que se equivocó, que pecó y que por eso Dios lo castigó. Esto es muy importante, porque representa una de las cuestiones muy humanas, el querer tener razón, el querer decirle a los demás por qué están mal y sobre todo querer ser reconocidos como alguien sabio, ¿no? Entonces vamos a continuar con el 34. Entonces, ya vimos que Job, que Eliú estaba enojado, el que Eliú dijo, como nadie puede reprender a este incircunciso, yo voy a tener que decirles yo voy a tener que entrar al quite porque nomás no nos dice nada. Entonces, vamos a empezar a leer el capítulo 34. Entonces, dice así. Recuerda, estoy leyendo la versión, la nueva traducción viviente. Dice el título de este capítulo: Eliú acusa a Job de arrogancia. Imagínate, acusa a Job de arrogancia, ¿ok? Yo creo que ahí, pues, yo le diría, oye, Eliú, ¿no vendes piñas? Porque todo lo que está haciendo es arrogante, y vamos a ver cómo se desarrolla. Dice en el 1, entonces Eliú dijo, escúchenme ustedes, hombres sabios. Fíjate, o sea, ¿en qué lugar se está poniendo él, no? Escúchenme, sabios, él va a enseñar a los sabios. Presten atención ustedes que tienen conocimiento. Job dijo, el oído pone a prueba las palabras que oye, igual que la boca distingue sabores. Fíjate, ¿no? Y el 4, establece muy bien este capítulo 34, en qué posición cree que está Eliú. Dice, así que juzguemos por nosotros mismos lo que es correcto, aprendamos juntos lo que es bueno. Yo creo que una de las cosas que podemos tener bien claras es que si no tenemos la guianza de Dios, el juzgar por nosotros mismos seguramente la vamos a regar. Porque nosotros no podemos ver tantas cosas, nosotros solo podemos ver ciertas cosas. Y lo voy a mencionar más adelante. Dice en el 5, pues Job también dijo, yo soy inocente, pero Dios me ha quitado mis derechos. Soy inocente, pero me llaman mentiroso. Mi sufrimiento es incurable, aunque yo no haya pecado. Entonces, aquí hay una cuestión muy interesante.
Eliú no es apto para lo que está diciendo, ¿no? De entrada vimos en el 32 cómo comienza su discurso enojado. Entonces yo creo que cualquier argumento que quieras dar, si estás enojado, yo creo que ya no es tan confiable, porque ya va una emoción ahí, estás en el ojo y en ese enojo quieres tener razón en lo que estás diciendo. Quieren que se reconozca que tienes razón. Entonces, hasta aquí hemos visto, a partir del 4, del verso 4, Eliú hace una descripción de Job que no se parece a lo que piensa Dios de Job. ¿Te acuerdas al principio en Job 1.8 qué dice Dios de Job? Vamos a leerlo. En Job 1.8. Vamos a ver qué es lo que dice Dios de Job. Porque creo que aquí ya, obviamente, pues esto seguramente no lo sabía Eliú. Pero pues igual debería haberlo considerado, ¿no? Dice, entonces el Señor preguntó a Satanás, ¿te has fijado en mi siervo Job? Es el mejor hombre en toda la tierra. Es un hombre intachable y de absoluta integridad. Tiene temor de Dios y se mantiene apartado del mal. Aquí no está mencionando Eliú, o no sé qué diga tu Biblia, pero aquí solo está hablando de Job. Y está diciendo que nadie, y Dios conoce a todos. Y no solamente de nombre, conoce el corazón de cada una de las personas que habitaban ese mundo, el mundo en ese momento. Y la opinión de Dios es esta. Es el mejor hombre en toda la tierra. Es un hombre intachable, de absoluta integridad. Tiene el temor de Dios y se mantiene apartado del mal. ¿Quién de los otros hombres podía decir esto, que Dios pensaba esto de él? Creo que nadie. Y entonces lo que está diciendo Eliú es, pero pues Job también dijo, yo soy inocente, pero Dios ha quitado mis derechos. Soy inocente, pero me llaman mentiroso. Mi sufrimiento es incurable porque, aunque yo no haya pecado. Continúa en el 7. Díganme, fíjate, aquí, díganme, ¿hubo una vez un hombre como Job con sed de conversaciones irreverentes? Él escoge como compañeros a hombres malvados, pasa su tiempo con hombres perversos. ¿Ha llegado a decir, ¿por qué malgastar el tiempo intentando agradar a Dios? Esto no se parece a la opinión de Dios. Esta es la opinión de Eliú, lo cual también es extraño porque Eliú no acaba de conocer a Job. Él lo conoce de tiempo antes. Entonces, ¿cómo es posible que de un punto a otro empiece a hablar así de Job? Porque es horrible lo que está diciendo de él. En el 7 otra vez, hubo una vez un hombre como Job con sed de conversaciones irreverentes. Esto no tiene nada que ver con lo que estaba pensando Dios de él, ¿verdad? Y te aseguro que ninguno de los amigos o los otros habían escuchado o estaban de acuerdo con esto. Dice, él escoge como compañeros a hombres malvados, pasa su tiempo con hombres perversos. Pues ellos eran sus amigos, con ellos pasaba tiempo. Entonces aquí él mismo se está descalificando. Dice en el 9, ha llegado a decir, ¿por qué malgastar el tiempo intentando agradar a Dios? Entonces, pues definitivamente Eliú estaba bastante perdido. En cuanto a la opinión de Job, dejó que su propio sed de justicia, vamos a llamarle así, nublara su entendimiento. Al tener esta opinión de Job, del cual Dios opinaba completamente lo contrario. Vamos a continuar en el 10. Dice, escuchen ustedes que tienen entendimiento. Todo el mundo sabe que Dios no peca. El Todopoderoso no puede hacer nada malo. Él paga a las personas según lo que hayan hecho, las trata como se merecen. Esto es cierto. Lo que está diciendo es cierto. Pero quiere justificarse utilizando este conocimiento que realmente es cierto, ¿no? Dios no hace nada malo, Dios no peca. Y da a las personas según lo que merecen. De hecho, es más su amor, ¿verdad? Pero dice en el 12, en verdad, Dios no hará el mal, el Todopoderoso no torcerá la justicia. ¿Algún otro puso la tierra al cuidado de Dios? ¿Quién colocó al mundo en su sitio? Si Dios retira su espíritu y quitara su aliento, todos los seres vivientes dejarían de existir y la humanidad volvería al polvo. Ahora, esto que está diciendo Eliú es cierto. Son los atributos de Dios y eso que está diciendo es cierto. Lo que sucede es que lo está empleando mal, está empleando estos argumentos para
comprobar su tesis de que Job pecó y por eso le está yendo como le está yendo. Pero no está hablando en nombre de Dios. Él está diciendo que habla con justicia, que habla con sabiduría, pero nada más lejos que su discurso para darse uno cuenta que no lo está haciendo. Y hay algo que tenemos que entender, es que pues todos los amigos, incluyendo Eliú, y creo que Eliú es el peor de los peorcitos, juzgan mal a Job, juzgan mal esa situación porque no tienen todo el panorama completo. Y por ejemplo, en Primera de Samuel, vamos a Primera de Samuel 16:7, hay una cosa aquí que le dice Dios a Samuel. Primera de Samuel 16, en el verso 7. Dice, pero el Señor le dijo a Samuel, acuérdate, es cuando Dios manda a Samuel a ungir a David. No juzgues por su apariencia o por su estatura, porque yo lo he rechazado. Se está refiriendo al hermano más grande de David. El Señor no ve las cosas de la manera que tú las ves. La gente juzga por las apariencias, pero el Señor mira el corazón. Esto es algo que tenemos que ser conscientes. Yo no puedo juzgar a las demás personas, no puedo juzgar ninguna situación porque mi visión es limitada. Y aquí no lo está diciendo Dios. La gente juzga por las apariencias, pero el Señor mira el corazón. ¿Ok? Eso es algo que con toda la sabiduría que pretendía tener Eliú, se le fue. Más adelante, en otro versículo que vamos a ver en Lucas 6, Jesús mismo habla de una situación parecida. Vamos al libro de Lucas. En el verso 6, capítulo 6, en el verso, a ver, es el verso de 41 al 42. 41 y 42. Dice así, ¿por qué te preocupas? Está hablando Jesús. ¿Y por qué te preocupas por la astilla en el ojo de tu amigo cuando tú tienes un tronco en el tuyo? ¿Cómo puedes decir, amigo, déjame ayudarte a sacar la astilla de tu ojo cuando tú no puedes ver más allá del tronco que está en tu propio ojo? Hipócrita, primero quita el tronco de tu ojo y después verás lo suficientemente bien para ocuparte de la astilla del ojo de tu amigo. Entonces aquí nos deja muy claro Dios que nosotros no somos aptos para este tipo de tareas. Nosotros no estamos capacitados para este tipo de tareas y debemos ser conscientes de eso, porque aunque ellos estaban seguros, porque efectivamente un castigo, ellos pensaban que esto era un castigo de Dios, que era algo que Dios le había mandado y que era consecuencia del pecado, porque en la mayoría de los casos así sucede, pero no siempre. Entonces no podemos decir, como siempre ha sucedido, así debe de ser. Entonces Job es un hombre malvado, el que debe de ser castigado por Dios. Porque seguramente a nosotros nos engañó y nosotros lo veíamos como una gran persona, como alguien ejemplar, pero estamos viendo que si este castigo es porque seguramente Dios lo ha rechazado. Entonces vamos a continuar con el 21. Pues Dios observa cómo vive la gente, ve todo lo que ellos hacen. No hay oscuridad tan densa que no pueda esconder a los malos de sus ojos, ni decidimos nosotros el momento de presentarnos ante Dios para ser juzgados. Él lleva a los poderosos a la ruina sin consultar a nadie y pone a otros en su lugar. Él sabe lo que hacen, y por la noche los vence y los destruye, los derriba porque son malvados, lo hace abiertamente para que todos lo vean, pues se apartaron y dejaron de seguirlo. No respetan ninguno de sus caminos, hacen que los pobres clamen, y eso atrae la atención de Dios. Él oye a los clamores de los necesitados. Sin embargo, él opta por quedarse callado. ¿Quién puede criticarlo? Cuando esconde su rostro, nadie puede encontrarlo, ya sea un individuo o una nación. Él no deja que los incrédulos gobiernen, para que no sea una trampa para las gentes. Porque la gente no le dice a Dios, he pecado, pero no volveré a pecar. O bien, no sé qué mal hice, dímelo. Si he actuado mal, me detendré de inmediato. ¿Debe Dios adaptar su justicia a tus exigencias a pesar de lo que lo hayas rechazado? La elección es tuya.
no mía. Adelante, haznos partícipe de tu sabiduría. Aquí ya estamos pensando que algo burlón Eliú, porque ve la situación de Job y para él el resultado es ese. Él está así porque pecó, pero tenemos que entender eso. Nosotros que conocemos toda la historia, vemos que Job no pecó, en ningún momento pecó. Y dice en el 34, después de todo, las personas inteligentes me dirán y la gente sabia me oirá decir, Job habla por ignorancia, sus palabras carecen de percepción. Fíjate a qué punto estaba llegando Eliú al pretender que entendía esto. Yo creo que lo peor que puede pasarle a una persona es creer que sabe, creer que entiende. Porque el momento que pensamos que entendemos o que entendemos la situación y nos cegamos, pues ya no escuchamos a nadie más, ya no escuchamos nada más y lo único que emitimos es un juicio. Y la mayoría de los juicios que nosotros emitimos, que son con parcialidad porque no entendemos toda la situación, porque solamente vemos lo de afuera, ya en los dos pasajes anteriores ya lo hemos visto, nuestro juicio es imparcial, nuestro juicio, es parcial y no es justo. No es justo. La mayoría de las veces nuestro juicio es para satisfacer nuestra propia justicia, no la de Dios. Aunque aquí Eliú está ocupando los argumentos que hablan de la naturaleza de Dios, de los atributos de Dios, pero los está ocupando para justificar su razonamiento. Y nosotros vemos que claramente está mal. Entonces, al seguir por esa línea, pues no solamente está regándola fenomenalmente, sino que está tomándose atribuciones que no le corresponden. Miren, vamos a continuar con el 36, que esa es la culminación de todo esto. Job, te mereces la pena máxima. Está hablando Eliú. Eliú lo está condenando. Eliú, que no conoce la situación, que no entiende lo que es perder, el dolor de perder a sus hijos y de perder su salud, todo, le dice, Job, te mereces la pena máxima por tu manera malvada de responder, pues a tu pecado has añadido rebelión, no muestras ningún respeto y dices muchas palabras de enojo contra Dios. Fíjate, lo condena, hace el juicio y lo condena. Mereces la pena máxima. No un castigo, la pena máxima. Me imagino que se está refiriendo a la muerte. O no entiendo cuál es la pena máxima, pero ¿quién es Eliú como para poder darse ese atributo de juzgar a Job, al cual claramente no conoce, y condenarlo? Entonces lo que podemos aprender nosotros de esto es que a lo mejor, bueno, difícilmente vamos a tener un amigo como Job, ¿no? Pero hay situaciones en las que a lo mejor yo no digo nada, pero sí lo estoy pensando. Sí estoy juzgando cierta situación. Le está yendo mal porque seguramente hay pecado en su vida. Yo no lo sé. Yo no lo sé, no lo sabemos. Por eso es muy importante que no juzguemos. Jesús nos lo dijo claramente. ¿Quieres decirle a tu hermano, oye, déjame sacarte la astilla? Tú tienes una viga. Y una viga, ubicamos que es una viga, ¿verdad? Una viga es algo demasiado grande que literalmente no nos dejaría ver nada más que eso. Entonces, ¿cómo pretendemos siquiera saber que nuestro hermano tiene una astilla si yo tengo una viga que me está tapando los ojos completamente? Entonces, eso es lo que debemos de tener cuidado, porque creo que una de las características humanas que se nos da muy fácil es el juzgar a otros. El pensar, y a lo mejor, bueno, si no soy cristiano, ya no lo digo, pero lo pensamos. Y lo peor de todo, que el hacer ese juicio nos contamina. Porque así como hizo Eliú, podemos no solamente juzgar, sino llegar al punto de condenar. Y eso está muy mal, porque estamos pecando nosotros. Nosotros somos los que estamos pecando. Al juzgar y al condenar estamos pecando. Y lo vamos a ver más adelante cómo va desarrollándose esta historia. Pero es importante que nosotros estemos conscientes de lo que le está pasando a otra persona. Yo no puedo saber por qué es. Y menos puedo decirle, oye, seguramente estás pecando.
seguramente no oras, seguramente no lees tu Biblia, esto te está pasando porque no vas a la iglesia, porque no sé, muchas otras cosas que podríamos decir. Nosotros no tenemos la aptitud para dar ese tipo de juicios, ¿ok? Tengámoslo en cuenta. Y pues más bien si nos toca ver alguna situación así, es decirle: Dios, no sé por qué está sucediendo esto, pero si me quieres usar a mí como instrumento para la vida de esta persona, aquí estoy. En lo que yo pueda ayudar, Señor, en la palabra que tú quieras hablar a través de mí, lo que quieras hacer a través de mí, aquí está. Soy tu herramienta. Pero fuera de eso, no nos metamos en cosas que no podemos entender, sobre todo que no nos corresponde entender, y menos dar el siguiente paso de condenar. ¿Ok? Eliú va a tener que dar cuentas por lo que está diciendo y por condenar a Job de esa manera. Y al igual nosotros, a lo mejor no puede que no digamos nada, pero Dios sí ve lo que hay en nuestro corazón. Entonces mantengámonos fuera de este tipo de cosas, porque finalmente no tenemos los medios ni las herramientas como para nosotros emitir un juicio y menos condenar a alguien. ¿Bien? Bueno, este fue Job 34, vemos cómo se sigue poniendo de bueno. Te invito a que veas el siguiente capítulo, el 35. Que Dios te bendiga.